Bueno, nos acompaña hoy para intentar poner luz entre tanta confusión, esa confusión que nos rodea últimamente. Bueno, una eminencia en el ámbito de la geoestratégica, las relaciones internacionales, en fin, que suele explicarnos bastante bien lo que pasa, ¿no? Lo que pasa a nuestro alrededor. Él es Florentino Portero, lo van a conocer, presidente de la Asociación Pan-Europa España, que está en Valencia concretamente, invitado por la Universidad Europea. Señor Portero, buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir. Un placer. Vamos a ver, empecemos por eso que más comenta la gente. ¿Qué le parece a usted esta crisis de los espías? ¿Qué grado de realidad le otorga a usted o de solvencia a ese No relato? es ninguna crisis, es una operación de comunicación que tiene que ver con una tensión parlamentaria donde un sector de la mayoría parlamentaria está presionando al gobierno desde un determinado victimismo por unas razones determinadas. Este caso de espionaje, que es real, era conocido desde hacía tiempo, no tiene nada de novedad. En el mundo que nos toca vivir, esto ocurre todos los días. Sabemos que en su momento se espió al teléfono de la canciller alemana. Sabemos que en su momento fue el teléfono del presidente de la República Francesa el que fue intervenido. En realidad, en esta época, todo el mundo espía a todo el mundo todo el tiempo. Y a nadie le puede sorprender. Y sobre todo, te espían los aliados porque eres un problema. Es decir, tú puedes arrastrar a un aliado a una situación que el aliado no quiere, y de ahí que tenga determinada prevención para saber qué estás haciendo. Recuerdo hace ya años, en los tiempos en que Clinton era presidente de Estados Unidos, su secretaria era Madeleine Albright. Y ya hubo entonces un escándalo muy importante por este tipo de situación. Y la respuesta que dio la secretaria Albright era muy sencilla. Si no hacéis nada mal, ¿de qué os preocupáis? O sea, claro que os vamos a espiar, todo el tiempo. No es que para menor duda, igual que vosotros nos espiáis a nosotros. Si es posible, se va a hacer. Lo fundamental es no enredar y no hacer nada que pueda ocasionar un problema. Hay muchos candidatos para espiar el teléfono del presidente del gobierno español porque hace cosas raras y preocupa. Y esas iniciativas pueden venir del continente europeo, pueden venir del Magreb o pueden venir de Estados Unidos. Hay muchos interesados en saber dónde está el presidente del gobierno español esta semana, porque de una semana a otra cambian mucho las cosas en política exterior española. ¿Y por qué le interesa a él darse a conocer como espiado? Entra dentro de ese, bueno, como usted dice, de ese plan de comunicación y de esa táctica de Pedro Sánchez para darle la vuelta al relato en función de sus necesidades. En primer lugar, no había ninguna razón para que se diera información de esto. Estas cosas pasan continuamente y lo normal es que los servicios de inteligencia se ocupen del tema, tomen sus medidas, pero no den la información. Si se ha dado y se ha dado ahora, es sencillamente porque el gobierno tiene la necesidad de aparecer como víctima en un proceso. Hasta el día antes, hasta el viernes anterior, el gobierno español era el malo de una película en la cual se utilizaba determinado software para espiar a los independentistas catalanes que, curiosamente, son miembros de la mayoría parlamentaria. Bueno, a partir del lunes resulta que el gobierno español, el presidente Sánchez, ya no es el agresor, el que utiliza el software para espiar a otros, sino que él es víctima. Bien, es sencillamente una estrategia de comunicación, pasar de la condición de agresor a la condición de víctima. No hay más. El problema es que para eso se está utilizando a los servicios de inteligencia. Se está colocando a los servicios de inteligencia en primera línea. Se está focalizando sobre ellos y sobre muy determinadas personas, básicamente dos, la directora y el responsable de este tipo de cosas dentro del Centro Nacional de Inteligencia, toda la responsabilidad. En un país, digamos, sensato, desarrollado, a los servicios de inteligencia se les protege, se les da cobertura, se les deja trabajar con tranquilidad. No se colocan los focos sobre ellos. Si hay que colocar focos, que sea sobre los ministros o que sea sobre el presidente, pero no sobre los funcionarios que están ocupándose de la seguridad nacional. Hoy, de hecho, hay una información en El Mundo, no sé si podemos ponerla, que precisamente, digamos, glosa ese presunto malestar entre miembros del CNI por esa situación. En cualquier caso, ¿debemos preocuparnos porque en nuestro país se espíe al presidente o debemos preocuparnos porque lo vocee a los cuatro vientos? Debemos descontar que nos están espiando desde Rusia, desde China, desde Marruecos, desde Francia, desde Estados Unidos, porque eso ocurre y va a seguir ocurriendo.
Debemos preocuparnos de cómo el gobierno de la nación gestiona el trabajo cotidiano de los servicios de inteligencia y en un momento determinado los coloca en primera línea de atención, focaliza la atención sobre ellos, porque no están para eso. Mañana se reúne, no sé si es mañana o el jueves, por primera vez esa comisión el jueves, me corrige María, de secretos del Estado, en el que hemos sentado allí a Bildu, a Esquerra Republicana y compañía. ¿Es uno de los motivos por los que creen que es un país en duda, un país espiable, por ejemplo? Vamos a ver, un país que es miembro de la Alianza Atlántica y que tiene unas relaciones especiales con los bolivarianos y con el narcotráfico es un problema para la Alianza Atlántica. Un país de cuya mayoría parlamentaria y de cuyo gobierno forman parte personas que son contrarias a la Alianza Atlántica, que son próximos a Rusia en este momento en concreto con la guerra de Ucrania, todo eso es un problema para la Alianza Atlántica. ¿Qué información se puede pasar a un gobierno que está compuesto por personas contrarias a la Alianza Atlántica, tanto en sus políticas como en sus propios valores? Pues lógicamente, para los miembros de la Alianza Atlántica, para todos ellos, somos un compañero de viaje un tanto problemático. Les gustaría que fuéramos un país que no tiene dudas sobre la defensa de la democracia liberal y sobre cómo combatir los populismos de cualquier condición. Pero en esa comisión de secretos del Estado que se va a reunir el jueves y en la que asisten estos invitados tan discutibles, realmente al final, para que los telespectadores lo entiendan, y yo también, ¿se van a contar allí realmente las vísceras y las tripas del Estado o esto también, digamos, va a ser un teatro? Ahora, ¿qué sentido tiene convocar una reunión sobre secretos oficiales si no se van a desvelar secretos? Ninguno. Es un paripé. Naturalmente, la directora del Centro Nacional de Inteligencia tiene la obligación de no desvelar esos secretos y de proteger a sus funcionarios y de cumplir las instrucciones que ha recibido del gobierno sobre cuáles son los objetivos básicos respecto a los cuales tiene que informar apropiadamente. Por lo tanto, esta es la cosa absurda. ¿Por qué estamos focalizando sobre la directora del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Por qué la llevamos a una comisión de secretos donde no se van a desvelar secretos? ¿Por qué la colocamos al pie de los caballos para que determinados grupos que forman parte de la mayoría parlamentaria critiquen, señalen, subrayen determinadas tesis cuando la propia directora no va a poder decir nada relevante? Porque tiene la obligación de preservar esa información. Vamos a dar un salto, vamos a ver las cosas con un poco más de perspectiva, con más altura. ¿Quién manda hoy en el mundo, señor Portero? Es decir, ¿cómo son los nuevos equilibrios? Más allá de la guerra de Ucrania, que ahora luego veremos, pero ¿los bloques clásicos han desaparecido o parece que desaparecen? ¿Mandan las multinacionales o todavía el poder está en manos de las grandes potencias? Por una parte, repetimos, sobre todo desde el ámbito académico, que es básicamente el mío, que estamos viviendo un fin de época. Eso quiere decir que el gran periodo caracterizado por la tercera revolución industrial, que iría desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, al inicio de la última gran crisis económica, el 2008, todo ese mundo que ha sido un mundo ordenado, sencillamente se está viniendo abajo por la sencilla razón de que todo lo que nace está condenado a morir. Estamos en un entorno anacrónico. Las instituciones que hoy rigen el mundo son instituciones que nacieron en ese entorno, para esas circunstancias. Hoy las circunstancias son otras. Y esas organizaciones, tanto el Fondo Monetario Internacional como la propia Naciones Unidas, pues sencillamente empiezan a tener dificultades para encontrar su papel, para demostrar su utilidad. Está surgiendo un mundo nuevo. Y es un mundo nuevo que tiene que ver con la crisis de la globalización, que tiene que ver con la crisis del papel de Occidente en el mundo, que tiene que ver con los primeros pasos de la cuarta revolución industrial. Sabemos cómo un determinado mundo se está viniendo abajo, pero no sabemos todavía qué mundo va a surgir. Entre otras cosas, porque ese mundo que va a surgir va a ser un parto complicado, donde nadie en concreto lo va a diseñar, va a ser el resultado de un conjunto de tensiones. Esas tensiones tienen que ver, cómo no, con el papel de las potencias. Estados Unidos desata una guerra económica contra Rusia a propósito de la invasión de Ucrania para demostrar que Estados Unidos todavía existe, que es un actor relevante. Rusia avanza en Ucrania porque cree que Europa está tan deprimida, está en una fase de decadencia tan avanzada que lo puede hacer a un coste aceptable. China es la gran beneficiada de todo esto, evidentemente, y sigue consolidando su papel. El mundo que surge es un mundo, como siempre, de grandes potencias
que no son las de siempre. China es la gran potencia emergente, Estados Unidos defiende su papel, China sabe lo que quiere, Estados Unidos no sabe lo que quiere. Estados Unidos, como nación occidental, como España, tiene una sociedad rota, una sociedad profundamente dividida, como España o como Francia o como Alemania. Occidente está viviendo una crisis cultural muy profunda. Rusia vive en su engaño nacionalista, cree que es más de lo que realmente es, y vemos cómo cuando lanza un ataque, una guerra en Ucrania, pues luego sus fuerzas no son las que posiblemente el zar Putin pensaba. Bueno, de todo esto va a surgir un mundo. ¿Qué tiene que ver las grandes corporaciones? Muchísimo. En la medida en que el mundo se ha globalizado en las últimas décadas, en que hemos integrado los mercados, hay grandísimas corporaciones que hoy son referencia internacional. No solamente porque están en países muy distintos y tienen más potencia en muchos casos que muchos gobiernos, sino porque además siguen liderando la innovación. Cada vez más son ellos los que están generando de verdad nuevas patentes, nuevas formas de trabajar, las que están condicionando la manera de ser. Que en términos generales tiene resultados muy positivos, pero eso nos lleva a replantearnos un tema clásico. ¿Qué narices quiere decir la palabra soberanía en el siglo XXI? Porque sabíamos en el siglo XIX qué quería decir la palabra soberanía. En la universidad lo podíamos explicar. Y soberanía tenía que ver con el Estado. Bueno, ya no es así. La mayor parte de los estados tiene una soberanía limitada. Hay otros actores que no son estatales que juegan un papel fundamental en la generación de riqueza y en la integración del planeta, y respecto a los cuales todos estamos en deuda. ¿Quién hoy rechaza un smartphone? ¿Quién hoy rechaza el correo electrónico? ¿O quién hoy rechaza las nuevas plataformas digitales? Todo eso está mejorando el mundo, pero en esa mejora hay, digamos, procesos de cambio que tendrá una repercusión muy importante en el medio y largo plazo y que cuestionan cosas que dábamos por sentado. Por ejemplo, la soberanía. Ucrania, que es un país soberano y que efectivamente donde se pone en duda esa soberanía es el terreno de juego, el campo de batalla donde tiene lugar ese nuevo mundo. La pregunta que le voy a hacer es muy complicada seguramente de contestar, pero se la voy a hacer. ¿Quién está ganando esa guerra? China. En primer lugar, China. Y en segundo lugar, Estados Unidos. Por ahora. Rusia lo ha hecho muy mal en el plano técnico-militar, ha perdido las semanas críticas que tenía para, digamos, hacerse fuerte en el control suficiente de territorio, como a partir de ahora poder hacer una operación política de segregación y de integración. Además, ha hecho el ridículo. El concepto de marca aplicado a las naciones es muy importante. El prestigio de Rusia se ha venido abajo en gran medida porque ha demostrado que sus fuerzas armadas no están ni mucho menos en condiciones. Estados Unidos ha ganado posiciones porque lo vio venir, a diferencia de los europeos, porque se ocupó de adiestrar a las fuerzas ucranianas, porque en todo momento les está ayudando con inteligencia, preservando sus redes, telemáticas, dándoles cobertura tanto de aprovisionamiento como de doctrina, etcétera, etcétera. Y en la medida en que la guerra se alarga, digamos, el sueño norteamericano de una guerra de desgaste se va haciendo realidad. El tiempo va en contra de Rusia. El tiempo va a favor de Estados Unidos en este conflicto. Pero en cualquier caso, el gran ganador es China, porque Occidente está padeciendo todo esto, porque la guerra económica que hemos desatado contra Rusia se hace realidad con un alza de los precios que todos estamos notando. España de pronto está casi en el 10% de inflación, cuando hace nada no había ni inflación ni nada, era todo lo contrario, ¿no? Y China se está convirtiendo para muchos países en un referente. ¿Por qué? Porque China no condiciona. Nosotros lo que hemos explicado al mundo es que los instrumentos financieros de referencia, desde la plataforma SWIFT hasta las reservas de los bancos centrales, son nuestros y podemos utilizarlos políticamente cuando consideramos oportuno. Muchos países piensan que lo que Estados Unidos ha hecho con Rusia lo puede hacer con ellos. Y entonces busca refugio para sus reservas y busca nuevas plataformas financieras de donde no puedan ser expulsados. A China se le abre un espacio de diplomacia económica muy interesante que seguro que los chinos van a ir aprovechando paulatinamente. Por otro, y para acabar, recordemos los más veteranos, la estrategia norteamericana de los días de Nixon y Kissinger es cómo separamos a Rusia de China.
Lo que estamos haciendo es empujar a Rusia, una Rusia debilitada, en los brazos de China. Una Rusia que está condenada en el futuro, dada la crisis económica a la que le abocamos, a vender hidrocarburos a China al precio que China quiera. Esto para China es un regalo. Con esas armas que son las armas financieras, las armas de la tecnología que estamos viendo que se ponen en práctica ahora, ¿qué le parece el perfil de Zelensky, del presidente ucraniano? ¿Qué le parece el actor? Es un actor, el presidente de Ucrania, que lo que hace es ir a cada país virtualmente, en esos viajes que hace a cada parlamento, a reñirles un poco por su participación o la carencia de participación en el conflicto. ¿Qué le parece lo de ir, digamos, a... Bueno, aquí vino y lo que hizo fue señalar a una serie de empresas, alguna valenciana, por sus negocios con Rusia? ¿Qué le parece esa forma de hacer en el siglo guerra? XXI, en sociedades, bajo juego de palabras, muy socializadas, donde la gente cuenta mucho, que la gente está hiperconectada, todo político es y o debe ser un actor. Otra cosa es si es bueno o malo. Pero aparte de saber administrar, aparte de saber gobernar, aparte de saber lo que quiere, tiene que ser capaz de representar. Es parte del negocio. Zelensky llega con el trabajo hecho. Es lo que sabe hacer de verdad. Y está haciendo algo que nunca se había hecho. Y es desde las trincheras, literalmente, entrar en parlamentos de distintos países y hablar con una franqueza extraordinaria y con una naturalidad propia de un buen actor. Representa bien, es muy valiente, porque lo que está diciendo en algunos parlamentos es durísimo. Decir a los alemanes que son culpables de la guerra no es ninguna tontería, ha hecho muchísimo daño a los alemanes, pero han tenido que bajar la cabeza porque es verdad y porque cada día los alemanes siguen pagando muchísimo dinero a Rusia por el gas que están comprando. Podemos decir que es una transacción lícita, naturalmente que es lícita, pero es dinero que está entrando y que beneficia evidentemente a Rusia, y que durante décadas se avisó a los alemanes de los riesgos que estaban contrayendo mediante ese tipo de vínculos energéticos. Zelensky está inventando una nueva forma de hacer política internacional que es acorde con nuestro tiempo, porque es acorde con los medios de comunicación de nuestro tiempo. Esto es globalización, esto es de verdad el espacio ciber. Él puede llegar a cualquier casa, él puede llegar a cualquier parlamento y hablar con franqueza. Y lo hace desde la legitimidad de estar sitiado en una ciudad que está siendo bombardeada. En todo este conjunto y en este ajedrez, ¿qué papel juega España, que es un actor secundario en el sur de Europa, y que cuando yo hacía la mili, que ya hace algunos años, que yo la hice, nos decían que el enemigo estaba en el norte de África? Sí que España... con su mirada puesta en el norte de África, ¿y cuál es su papel en el mundo en este momento? Sí, sigue, porque es nuestro problema. Digamos, el argumento central de la diplomacia española en entornos como la Alianza Atlántica o como la Unión Europea, cuando hablamos de verdad de seguridad, es que sin negar otros frentes, no se puede perder de vista el efecto de la desintegración del norte de África. A diferencia de lo que ocurre en la frontera oriental, no hay un enemigo o no hay un riesgo sistémico como es China. No, aquí no es que haya un malo, es que hay un proceso de desintegración que implica radicalidad, que implica corrientes migratorias, que implica robo y extorsión en cantidades gigantescas. Naturalmente, cuando una guerra se declara en Ucrania, todo el mundo mira hacia el este. Y nosotros, con los italianos, nos quedamos solos. Italia vive el mismo problema que nosotros. Es decir, bueno, evidentemente hay un problema en el este y somos solidarios. Y hay tropas españolas en estados bálticos. Y hay tropas españolas en Turquía, que son en la Alianza Atlántica y ocupando puestos delicados, porque somos solidarios. Pero estamos allí también para recordar que hay otro problema que nos afecta a todos, pero muy especialmente a Italia y España, que es el proceso de desintegración del norte de África, que continúa adelante. Toda la estrategia seguida por Naciones Unidas, por Unión Europea, por España y por Francia, para estabilizar el área del Sahel, se ha venido abajo. Ya Francia está retirándose y está entrando Rusia, con la peor de las intenciones. Y está entrando con sus unidades Wagner, que son paramilitares, para dar cobertura a gobiernos absolutamente repugnantes, que son una panda de ladrones, que aparte maltratan a su propia gente, etcétera, etcétera. Bien, tenemos un problema en el sur. Y es un problema que nos va a ocupar mucho tiempo.
pero en estos momentos la mirada está en el este. ¿Cuáles son los fines de la organización que usted preside, Pan-Europa España? Yo presido en España la organización europeísta más antigua. Es una organización que cumple ahora 100 años, que por lo tanto es anterior a la Segunda Guerra Mundial, y que tiene su origen en la reflexión tras la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es el resultado del nacionalismo y está ya, digamos, en cocina todo el problema derivado de lo que luego se denominó la lucha de clases, la tensión social. Bien, el movimiento paneuropeo lo que está planteando desde hace un siglo es: tenemos que superar el nacionalismo para dar una respuesta europea a los problemas de los europeos dentro del planeta. Una respuesta meramente nacional no es suficiente. Una respuesta nacionalista es un problema que nos lleva finalmente a la violencia, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. El cómo poco a poco nos vamos uniendo ya lo veremos en el camino. Esa unión no implica dejar de ser, no implica renunciar a nuestra historia, a nuestros valores, ni mucho menos a nuestro patriotismo nacional. Eso es un activo, eso es un valor. Pero ese patriotismo lo tenemos que reconducir hacia un patriotismo europeo, donde sin dejar de ser lo que somos, seamos capaces de dar una respuesta conjunta a los problemas ahora de la globalización, de la cuarta revolución industrial. El caso de Ucrania es un triste ejemplo de cómo, por no haber llegado a un grado de unidad suficiente en lo que tiene que ver con política exterior, política de defensa, al final, una vez más, tenemos que recurrir a Estados Unidos para que sean ellos los que contengan la amenaza rusa. Florentino Portero, como siempre, muchísimas gracias, buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Vamos a una pausa, hablamos de esto y de más cosas a la vuelta. Hasta ahora.